¿Puede un psicólogo trabajar en el hospital? ¿Qué hacen? ¿Trabaja con el psiquiatra? ¿Tiene un rol importante en el hospital? ¿Cómo puede ser que trabaje en una institución tan importante si yo solamente pensé que trabajaba en el consultorio dando consejos? Hoy vamos a hablar sobre esto y mucho más con nuestro segundo invitado en este podcast, Emiliano Armengot, un psicólogo que trabaja en un hospital de Buenos Aires. Que lo disfruten. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a este podcast llamado La curiosidad mató al gato. Como ya saben, mi nombre es Franco, me presento nuevamente para los que escuchan por primera vez. Y el día de hoy es una ocasión muy especial porque pudimos traer al podcast a nuestro segundo invitado. Su nombre es Emiliano Armengot. Es licenciado en Psicología, recibido en la Universidad Católica de Salta hace aproximadamente 3 años. Y actualmente se encuentra viviendo en Buenos Aires, donde está haciendo una residencia hospitalaria. Así que, como pueden imaginarse, hoy vamos a hablar con nuestro invitado para derribar algunos mitos acerca de la psicología en el hospital y también para informar a la gente que no sabía que un psicólogo puede trabajar en esta institución. Y siento que va a ser un episodio muy enriquecedor desde el lado de la experiencia que nos puede aportar. Así que, sin dar más vueltas, bienvenido, Emi, un gusto tenerte por acá, así que contanos un poco de vos para que la audiencia te conozca. Hola Franco, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta charla con vos. Espero de ser de ayuda para este proyecto lindo que estás armando de difusión y compartirte un poco de mi experiencia. Así que te felicito porque me parece súper importante poder desafiarse y poder compartir estos mitos y estos prejuicios de los que hablaba en los primeros episodios. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Emi, por venir y participar y por venir a compartir tu experiencia, ¿no? Que es lo más valioso al fin y al cabo. Porque por ahí yo pensaba, ¿no? Que lo que yo puedo llegar a transmitir hasta ahora es como contenido muy teórico y desde lo que yo sé de los libros, pero es muy enriquecedor traer gente que tenga experiencia y más si es una experiencia como la que tenés vos, que está en una ciudad tan enorme y tan desconocida para nosotros, trabajando en un hospital en salud mental, ¿no? Así que, bueno, contanos un poco sobre cómo entraste a la residencia, cómo empezó todo esto y cuánto dura. Bueno, como vos decías, estoy en la residencia, en el hospital de salud mental, en la residencia de salud mental en el hospital de San Martín de Buenos Aires. Es un hospital de provincia que queda más o menos unos 20 minutos de la capital. Y bueno, yo desde que me recibí siempre quise especializarme en psicología clínica y tenía en claro que quería entrar en un hospital porque me daba la posibilidad de hacerlo y de tener una experiencia mucho más rica, con mucha más casuística, con una variedad de casos, de pacientes muy interesantes para mi profesión y porque me gustaba también ese ámbito. Y a la residencia se entra rindiendo el examen, así como lo hace medicina, como lo hace trabajo social también. Y todas las especialidades que ingresan a un hospital. Se rinde el examen único en la ciudad de Buenos Aires y ahí depende de tu puntaje y de tu promedio en la facultad, vos tenés la posibilidad de elegir a qué hospital ir. Y yo tuve la posibilidad de elegir este hospital que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, que se llama Eva Perón de San Martín. Y contanos un poco cómo es el hospital, o sea, es como un hospital de bajos recursos, es un hospital típico hospital cheto de Buenos Aires. ¿Cómo es el contexto en el cual trabajás, digamos? Bueno, el hospital, como te decía, está ubicado en la provincia de Buenos Aires, un hospital público. Y la verdad que la zona es de muy bajos recursos, hay muchos barrios, muchas villas muy carenciadas alrededor. Con lo que todas las problemáticas, ya sean médicas, ya sean de salud mental, sea de salud en general, se ven afectadas también por esta variable que es el contexto social y los recursos tan bajos que la gente de ese lugar tiene, digamos. Entonces, imagínate una patología en salud mental se ve mucho más agravada en este contexto que en otro que sí tenga otros recursos.
Y asimismo, bueno, el hospital en sí carece de muchos recursos, tanto materiales como de personal, y que eso, bueno, dificulta mucho la práctica. Y también me imagino, ¿no?, que los casos son diferentes según el contexto socioeconómico, ¿no? Sí, a ver, por ahí puede ser que sean diferentes o no. Por ejemplo, podés tener una depresión o podés tener un caso de descompensación psicótica o cualquier cuadro de salud mental que vos te puedas imaginar, pero teniendo en cuenta el contexto, la familia no tiene los mismos recursos para acompañar, los familiares, los amigos, tampoco porque no tienen la información y porque tienen los recursos económicos. Entonces, por ahí pueden tener las mismas patologías, solamente que los recursos van a ser distintos y esto se complejiza mucho más. O sea, básicamente, a ver si entiendo. Vos decís que las patologías son lo mismo, pero el problema radica más en la cuestión del abordaje de la patología, ¿no? De los recursos para abordar la patología. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, un brote psicótico puede tener alguien de clase alta y alguien de clase baja. El tema es que alguien de clase alta puede comprar los mejores medicamentos, puede tener a disposición toda la variedad de profesionales que requiera, y en clase baja, una gente de pocos recursos tiene una lista de espera, tiene que consumir los medicamentos que dan por las guardias o por los efectores públicos, y que muchas veces no son de las mejores líneas, las marcas, y eso hay que ser sinceros. Y bueno, y a veces el hospital ojalá cuente con psiquiatra, ojalá cuente con psicólogos, pero muchas veces no se da así, muchas veces se sobrecarga el personal, por ejemplo, de médicos clínicos atendiendo cuestiones de salud mental o al revés. Y bueno, y es como lo que venga, con lo que te puedan asistir. Y bueno, y no son las mismas condiciones y no es la misma la atención tampoco. Pero bueno, se hace un poco lo que se puede en estos contextos y la verdad que se trabaja mucho. Últimamente está muy colapsada, por lo menos en el hospital donde yo estoy, la guardia de salud mental, como los turnos para psiquiatría, para psicología, está totalmente colapsado porque la gente no tiene para pagar un psiquiatra privado, un psicólogo privado, sobre todo en las descompensaciones más graves, ¿no? O en las patologías más graves. Claro, se trabaja con los recursos que hay, básicamente. Y con respecto a que no hay medicamentos, a que los tratamientos... Bueno, a esto, ¿no? De que se trabaja con lo que hay. ¿A vos te parece que es porque el sistema de salud como que estructuralmente está mal? ¿O porque las políticas que se toman están mal? ¿O cuál pensás, digamos, que es la razón por la que la salud pública hoy en día está tan complicada, digamos? Sí, me parece que un poco lo que vos mencionas en tu pregunta está un poco la respuesta, que es lo estructural, que Argentina está atravesando una gran crisis económica y que eso afecta a todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo al ámbito de salud, en donde son escasos los recursos, la medicación es muy poca. Ahora lo que se resolvió, por ejemplo, en la Guardia de Salud Mental que estoy trabajando yo, es dar controles semanales, por ejemplo, a los pacientes hasta que consigan un psiquiatra o un psicólogo de manera ambulatoria o de manera particular en un efector público, para no dejarlos sin tratamiento. ¿Qué vendría siendo ambulatorio? Un tratamiento ambulatorio es un tratamiento, digamos, que se hace por fuera, ya puede ser en el mismo hospital o de manera particular, pero que no es necesario que la persona esté internada ni que vaya con regularidad, sino que puede ser un tratamiento de una vez por semana. Eso es distinto a una internación, digamos. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es ese seguimiento para que la persona pueda, para que no se quede sin el tratamiento psiquiátrico y psicológico, digamos. Buenísimo, Emi. Nada, antes de pasar a los otros temas, ya que estábamos hablando sobre las políticas y sobre la salud pública y todo esto, quería como preguntarte, ¿qué opinás vos de la ley de salud mental que rige actualmente en Argentina? Si le modificarías algo o cómo la ves como reflejada
en tu trabajo, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Bueno, mirá, es una pregunta muy importante para poder debatir y pensar. Yo creo que la ley tiene muchos puntos muy copados, muy buenos, que han sido un logro de muchos años de lucha y de trabajo, porque antes la situación era muy complicada, la cuestión de la salud mental muy manicomial, esto de encerrar al loco, de muy tabú, de este prejuicio de tenerlos atados y silenciados, y no tener los recursos, digamos, de salud que eran un derecho para estas personas, ¿no? Y fue un logro la implementación de la ley de salud mental, pero bueno, pienso que a la hora de la práctica están carenciados también los recursos. Pienso que a la hora de la teoría es muy linda, cierra por todos lados, pero por ejemplo no tenemos casas de medio camino, las externaciones de los hospitales se hacen muy difíciles, esto que te comentaba de los recursos, como que teóricamente es muy linda la ley de salud mental, pero hace falta mucho trabajo, digamos, para poder llevarla a la práctica. Eso es lo que veo como dificultoso. No es que está mal la ley, porque últimamente, hay todo un debate si se tienen que cambiar o no la ley de salud mental. Yo pienso que no, pienso que hay que ver de qué manera implementarla en la práctica, pero no volver atrás, porque volver atrás sería un retroceso de muchos derechos logrados para los pacientes, para el personal que trabaja en salud mental. Para la gente que nos esté escuchando, más o menos en rasgos generales, ¿no? ¿En qué consiste la ley de salud mental? O sea, ¿qué nos brinda a nosotros como pacientes, ¿no? Como potenciales pacientes para acceder al sistema de salud? Bueno, te brinda una atención más humanizada, una atención profesionalizada, en donde van a estar a cargo del equipo interdisciplinario lo que son las internaciones y lo que es el tratamiento, donde antes estaba regida por un juez. El cual no tenía las competencias o no tenía el saber para decir, a esta persona hay que internarla, no hay que internarla. Entonces, eso está a cargo hoy de un equipo interdisciplinario que va a saber si hay criterios de riesgo, si hay que internar a una persona, qué tipo de tratamientos, de darle una contención, de que la persona pueda sentirse alojada y poder cumplir con los derechos del paciente, ¿no? Saber cuál es la ley que tienen los pacientes en sus derechos y las obligaciones que tiene el personal de salud mental. Entonces, no es lo mismo que dictamine un juez a que esté a cargo de un equipo interdisciplinario. Eso entre muchas otras cuestiones que favorecen la ley de salud mental. Claro, como siempre tratando de respetar la libertad y la autonomía del paciente, ¿no? Exactamente. Siempre prima eso. Ese es un principio básico y fundamental, digamos, de respetar los derechos del paciente, de respetar su autonomía. Y como última intervención, una internación, digamos, ¿no? Porque está visto como que si voy al hospital ya voy a quedar internado y no es así. Eso se trata de que sea como una última opción, la internación. Siempre se tratan de abordar otros recursos primero, como es, por ejemplo, una contención verbal, medicación, realizar tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y si esas condiciones no facilitan, digamos, al abordaje, ya se implementa la última opción, que es, digamos, una internación. Y esta internación de la que vos estás hablando en nuestro país, Argentina, para nuestros oyentes de otros lugares, ¿es voluntaria, es involuntaria? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Porque eso también fue algo que la ley de salud mental vino para cambiar eso, ¿no? El tema de las internaciones. ¿En qué casos? Bueno, sí, acá hay de las dos, tanto voluntaria o involuntaria. Bueno, en caso de las internaciones voluntarias, llega la demanda de un paciente, puede ser de los familiares, puede ser a través de una ambulancia, en donde el paciente accede a la intervención médica, digamos, psicológica, psiquiátrica, de trabajo social, del personal de salud mental, y está de acuerdo, digamos, con tomar la medida
de la internación, porque cree que es lo más conveniente, se acuerda entre el equipo y el paciente y los familiares, se acuerdan una internación por salud mental. Pero en absolutamente cualquier caso yo puedo venir y decir, quiero internarme y me tienen que internar, por más de que, o sea, yo soy una persona que relativamente tengo salud mental. Voy al hospital y digo, me quiero internar, ¿me internan? No, por supuesto que no. Eso siempre va a estar a cargo de una evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Entre el equipo de salud mental, que recuerdo que es psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Siempre la decisión de internación va a estar a cargo del equipo, no del paciente. Porque muchas veces los pacientes, también en el hospital donde yo estoy, quizás por la cuestión habitacional van y quieren internarse, pero es por tener un lugar donde dormir o por tener comida. Entonces, bueno, o por tener medicación X, que igual se las da, pero bueno, como que la internación está a cargo del equipo interdisciplinario. Y para que haya una internación, siempre tiene que el equipo evaluar riesgo cierto e inminente. ¿Esto qué quiere decir? que la persona pueda hacerse daño a sí misma o dañar a un tercero en ese momento, y que el equipo pueda evaluar, digamos, si la persona está impulsiva, si está fuera de sí, si tiene conciencia de lo que está pasando, si no tiene conciencia. Y se van evaluando todas las facultades mentales en ese momento, si la persona está consciente, no, si hay una productividad psicótica, o sea, si es que está delirando, si es que está alucinando en ese momento, si es que está agresivo, heteroagresivo o autoagresivo. Entonces, en base a esas cosas, el equipo va a determinar si se interna o no se interna el paciente. Bueno, y ahora yo te planteo dos casos hipotéticos, ¿no? Yo soy un paciente psicótico, estoy en medio de un brote, un delirio místico, y me internan, o sea, me llevan al hospital obligadamente porque yo quiero matar a mi hermana, por ejemplo. Sí. En ese caso, o sea, me llevan obligado y yo no me quiero internar. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, obviamente, más allá de lo que puedan decir los familiares, lo que diga el paciente, se va a hacer la evaluación interdisciplinaria y se va a determinar si hay riesgo. En el caso de que efectivamente haya riesgo, y esto sea así como lo contás vos, se lo va a internar al paciente de manera involuntaria. Si no accede, digamos, primero se realiza todo un trabajo con el paciente, una contención verbal, alojarlo al paciente para que pueda hablar de lo que le está pasando. Se interviene de distintas maneras con el equipo para, digamos, para que, bueno, que el paciente pueda explicar lo que le está pasando. De ahí, el próximo paso sería, bueno, ver si es que está tomando medicación, si hizo alguna vez tratamiento, si fue la primera vez que tiene un brote o si ya es crónica su enfermedad. Entonces, si es la primera vez, más allá de que sea o no la primera vez, si evaluamos riesgo, hay que internar al paciente. Primero, si lo dejaron en observación, pues dependiendo de la gravedad, pues se lo puede dejar en observación al paciente, y si con la medicación ya baja su nivel de riesgo, se le da el alta. Es más, primero se ve si con la contención verbal o con las intervenciones psicológicas ya baja el nivel de riesgo, no es necesaria una internación. Luego el segundo paso sería la medicación. Si se lo deja en observación y con la medicación todavía no disminuye el nivel de riesgo, ahí ya hay que dejarlo internado al paciente para, digamos, poder ir probando con las distintas medicaciones, con un tiempo más prolongado de evaluación, cuáles serían las intervenciones más específicas. Pero en el caso de que este paciente se resista y esté agresivo, autoagresivo o heteroagresivo, el último paso y la última medida sería la contención mecánica. ¿Qué es la contención mecánica? Sería, digamos, básicamente en criollo, atarlo al paciente a la camilla, explicándole, obviamente, hablándole, diciéndole que es la mejor medida para esta persona, porque puede hacerse daño a sí o puede hacer daño a los demás. Entonces, es una medida necesaria. Siempre se evita llegar a ese último paso, pero si es necesario se lo tienen que tomar para evitar el daño hacia sí o hacia los demás. Qué interesante, ¿no? Esto que decís, porque
vos me decís esto de atar al paciente y literalmente me hace acordar como a las películas, que por ahí, todas las películas que son sobre manicomios, por ahí te muestran, viste, como locos atados y la terapia del electroshock y todo eso, y uno piensa que son cosas como que quedaron en el ayer y que son muy de la psiquiatría clásica o de las películas también. Así que está bueno esto que contás y no sé si nos querés contar algo más sobre eso, sobre estas camisas y sobre el electroshock. Sí, o sea, entiendo que todavía está eso dando vuelta, ¿viste? Pero hoy en día esto es una última medida y se hace con los cuidados necesarios, o sea, las contenciones, se realizan contenciones con vendas específicas, con cuidados específicos, se le va hablando al paciente, se lo inyecta para que esté más tranquilo y después poder hablar mejor, y de hecho hay algunos pacientes que, bueno, rectifican todas esas ideas o esa excitación psicomotriz, que es cuando están, digamos, fuera de sí, y te dicen, bueno, muchas gracias por haberlo hecho, porque realmente estaban fuera de sí, entonces es una medida necesaria, pero es una medida extrema y que de última instancia. Y a mí me ha tocado hacerlo y la verdad que te sentís mal porque sentís postas que estás, digamos, como en la psiquiatría clásica de atar a alguien, es horrible esa sensación, pero uno tiene que pensar que es en beneficio del paciente y de la familia y de todo el contexto, digamos. Y bueno, en base a lo de esto del electroshock, mucha información no tengo al respecto, pero sé que sigue existiendo, solamente para algunos casos que son recomendados, digamos, ya sean de epilepsias o de trastornos psicóticos como específicos, y en algunos hospitales, pero la verdad no me meto en ese tema porque mucho no sé. Sé que sigue existiendo y que sigue habiendo, pero no es una intervención, digamos, tan habitual. Ajá, buenísimo. Y de lo que te había dicho que te iba a plantear dos situaciones hipotéticas. Te planteé una, ¿no? Uh-huh. De soy psicótico, tengo un brote psicótico, quiero matar a alguien. Si yo no quisiera matar a nadie, simplemente me desencadené, estoy pasando por un brote, igual me tendría que evaluar un tribunal y para ver si me internan o no, o eso es solamente si peligra la vida propia o la de un tercero. Bueno, ahí es distinto porque vos mencionás que pueden haber casos de personas, digamos, que tengan una psicosis crónica. ¿Eso qué quiere decir? Que los delirios y las alucinaciones estén constantemente en su vida. Pero muchas veces eso no afecta, digamos, a su conducta o a su afecto o a su modo de vivir, digamos, sino que están ahí como un modo de vida, como una defensa, como algo que se le produce al paciente, a la persona, pero que no condiciona de su conducta, es decir, que no hay riesgo. Y bueno, en realidad no es el tribunal, sino el equipo. El tribunal sería lo judicial, pero el equipo que trabaja en el hospital, si no evalúa riesgo, no lo interna. Nosotros tenemos un montón de pacientes que son habitués del hospital, que van prácticamente todas las semanas, que son, digamos, personas con esquizofrenia, con paranoia, que habrán tenido historial de estar internados, pero no siempre es una medida necesaria porque las personas con esta patología van por la vida de esa manera y no hay ningún problema porque es una condición, digamos. No afecta a su conducta, no es que son agresivos por tener ese desencadenamiento, no es que siempre están descompensados, sino que es un modo de vivir también que tienen ellos. Esto que dice Emi, para todos los que están escuchando, es muy importante, porque por ahí como que se suele estigmatizar a la psicosis, pensar que el psicótico de por sí es peligroso, o que está todo el tiempo alucinando, o todo el tiempo atravesando lo que sería un brote psicótico, cuando en realidad es como dice Emi, ¿no? Siempre y cuando esté como encadenado, siempre y cuando encuentre un arreglo para poder vivir, puede transitar una vida tranquila. Hay personas que tienen una psicosis y en ningún momento se desencadenan. Viven toda una vida y viven tranquilos y no les pasa nada. O se pueden desencadenar ya de grandes. Entonces está bueno como no
no encasillar a la psicosis como este imaginario que hay en la sociedad, ¿no? De que todo el tiempo están alucinando y que son violentos y peligrosos. Sí, tal cual. Hasta ahora los mitos que vamos pensando y tratando de derribar son estos, ¿no? Asociar a la locura con la peligrosidad y asociar estas cuestiones de la internación, digamos, de que al loco hay que internarlo sí o sí. Bueno, hay un montón de mitos y prejuicios que estamos tratando de repensar. Y bueno, para eso está bueno que sigamos conversando. Bueno, y ya como para ir cerrando con esta primera parte que quería hablar con vos, me quedó ahí en el tintero el tema del trabajo interdisciplinario. Porque, a ver, para la gente no solamente es extraño pensar que un psicólogo esté trabajando en el hospital, porque de verdad, aunque no lo crean, mucha gente no tiene idea de eso. No solamente es extraño esto, sino que también es extraña la idea de pensar que encima que trabaja en un hospital, trabaja interdisciplinariamente con un montón de profesionales. Porque vos nombraste, creo que 3 profesiones, pero también se puede trabajar, ponele, con nutricionistas o con otros rubros, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo nombré psiquiatría, trabajo social y psicología, porque son específicamente del equipo de salud mental. Pero el trabajo interdisciplinario puede ser con cualquier especialidad, ya sea con enfermería, con clínica médica, con nutrición, con cualquiera que se te ocurra. Y también depende del dispositivo de los hospitales, digamos. Y ahí explico un poco lo que sería. Los dispositivos son son espacios de trabajo que se forman para resolver una demanda específica de salud. Por ejemplo, se crea la guardia para dar respuesta a las demandas de urgencia y de emergencia de las personas. Así como hay una guardia, hay muchos otros dispositivos que hay en el hospital y en donde salud mental está inmerso. Por ejemplo, internación, por ejemplo, interconsulta, por ejemplo, psicoprofilaxis, por ejemplo, hospitales de día, entre otros. Yo en este momento estoy trabajando en guardia, estoy en hospital de día y estoy también en consultorios externos, que sería, digamos, como el tratamiento ambulatorio que expliqué antes, que es como una sesión normal de psicología una vez por semana a pacientes que están, digamos, más estables. ¿Y cómo sería la guardia? ¿Cuántas horas son? ¿Dónde se trabaja? Porque uno piensa la guardia y piensa que tiene su propio consultorio y todo, y la realidad es que depende de los recursos, ¿no? Capaz terminás trabajando, no sé, en un pasillo ahí al costadito, Sí. y no en las situaciones que uno se imagina que debería poder trabajar, ¿no? No, claro, en la guardia donde yo trabajo es un edificio de guardia como cualquier hospital y que hay distintos consultorios. Hay 2 camas para hay 2 box con 4 camas para psicología, para salud mental, no solamente psicología. Llega a 8 camas en total. Claro, no, en realidad para salud mental son 4, pero después hay más camas que son para otras especialidades como clínica y demás. Después está el shock room. Y hay, digamos, consultorios que muchas veces están saturados por otras especialidades. A veces tenemos, como vos decís, atender en el pasillo, irnos a otro sector del hospital para atender. Bueno, ya hablé un poco criticando un poco el tema de los recursos. Y nada, es así, se atiende como se pueden. A veces no hay ni siquiera barbijos. Bueno, cosas de que todos ya sabemos de un hospital público. Y la guardia en ese hospital es de 24 horas, los 7 días de la semana, así que todo el tiempo hay guardia de salud mental. Pero vos, ¿en qué días vas? ¿Qué horarios vas? ¿Tenés horarios fijos? Yo tengo 18 horas semanales de guardia, digamos que van rotando. Me puede tocar un día 12 horas, otro día 6 horas, me puede tocar un fin de semana, y así voy rotando los días. Pero en total 18 horas de guardia por semana. Bueno, Emi, y con todo esto que hablábamos recién de las guardias, entonces, acá en Salta, que bueno, para nuestros oyentes de otros lados, somos de Salta, Argentina. Acá en Salta, ¿en qué hospitales podría encontrar una guardia activa? Y
¿ante qué situaciones puedo acudir a una guardia? Bueno, interesante las preguntas. La primera pregunta, para las personas de Salta se puede acudir al Ragone y al materno infantil. Y es importante también la segunda pregunta saber ante qué casos puedo acudir a una guardia, ¿no? Y también uno dice Ragone, ya se imagina que lo van a dejar internado, que van a estar, no sé, todos los mitos y prejuicios que van rondando alrededor de eso. Es como si fuera... es mala palabra decir Ragone, ¿no? Acá en Salta es como... tiene una impronta social muy grande el Ragone en sí. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que saber los recursos con los que contamos para los casos en los que amerite asistir a una guardia. ¿Y cuáles son estos casos, no? Cuando la persona pierde el equilibrio de su vida y está, digamos, atravesando por cierto riesgo. Puede ser de distinta índole ese riesgo, ¿no? Podemos tener conductas exacerbadas o exaltadas, por ejemplo, crisis de ansiedad. Podemos tener ataques de pánico muy frecuentemente, una depresión muy grave, en las cuales la persona esté pensando, tenga ideas de muerte, ideas de querer quitarse la vida, de lastimarse. También ante una descompensación psicótica, ¿qué quiere decir? Cuando a una persona la ven extraña, que se encierra en su cuarto, que no habla, que está hablando sola, alucinando o delirando, cuando ven que está fuera de sí, que tiene el juicio desviado y que se somete a situaciones de riesgo. Ante problemáticas de consumo también puede ser, digamos, porque está constantemente en peligro y que afecta la vida anímica, psicológica de la persona. O sea, si yo tengo una adicción muy grave a una droga o a determinada sustancia o lo que sea, ¿yo puedo acudir a la guardia? Sí, en esos casos se puede acudir a la guardia y bueno, el hospital puede brindarte también herramientas para ver dónde podrías hacer un tratamiento, ¿no? En casos de consumo acá en Salta o en donde sea que estés, de poder brindarte asesoramiento para poder continuar con tu tratamiento para el consumo, digamos. Es como que te pueden también derivar, básicamente. Claro, sí, uno siempre cuando uno acude a la guardia y se da el alta, se dan indicaciones de qué hacer, ¿no? Ya sea de seguir con medicación, seguir con un psiquiatra en particular o un efector, seguir con psicología, si no hacer tratamiento, sí hacerlo, depende del caso, se dictan las pautas sobre qué hacer, o también llegan muchos casos al hospital, por ejemplo, de violencia de género y demás, donde también como efectores de salud, como agentes sanitarios, nosotros tenemos que dar respuesta a eso y de poder asesorar a la persona dónde hablar, qué hacer, dónde acudir y acompañar en el proceso a esa persona, ¿no? Y no solamente se acompaña al paciente, sino también se entrevista a los familiares, se le da un lugar de escucha, de contención. Por eso es muy importante contar con ese recurso en casos de urgencia, de emergencia, en donde peligra, digamos, la salud mental. Digamos, también para prevenir eso, realizar un tratamiento previo, digamos, para no terminar en un hospital, pero bueno, en casos de urgencia y de emergencias, poder acudir, digamos, a la guardia sin ningún temor. Está muy bueno todo lo que venimos hablando hasta ahora, súper interesante, tremenda tu experiencia. Pero bueno, hasta acá ya terminamos con las preguntas que yo tenía pensado hacerle a nuestro invitado. Pero el otro día en nuestras redes sociales publiqué un sticker de preguntas para que la gente haga preguntas y poder contestarlas el día de hoy. De esta manera podemos hacer que la gente se sienta parte de este proyecto, que es la idea, ¿no? Ustedes son parte, son lo que le da vida a esto, así que está bueno. Pasamos a la parte de las preguntas. Bueno, primero que nada, Cande pregunta, ¿cuál es la diferencia del trabajo con el psiquiatra? Mándame saluditos. Bueno, saludos para Cande. Y la diferencia con el trabajo con psiquiatría es que, bueno, ellos son médicos que luego se especializan, digamos, en la parte de psiquiatría, en la residencia de psiquiatría, y ellos tienen un manejo farmacológico, digamos, de trabajo con el paciente, de psicofármacos, y también, digamos, de otras técnicas
en las cuales ellos pueden especializarse como terapéutica, digamos, ¿no? Ellos están también bastante formados en lo que es terapia cognitivo-conductual o neurociencias. También hay muchos psiquiatras ligados al psicoanálisis, pero básicamente el tratamiento de ellos es el manejo farmacológico. Y también hay muchos psiquiatras que realizan trabajos comunitarios, no solamente se quedan, digamos, en dar una medicación, sino también de dar un lugar al paciente para que pueda conversar de sus cuestiones, de sus problemas, más allá de lo farmacológico. Veo que se brinda ese espacio de escucha en la parte de psiquiatría, digamos. Y allá en Buenos Aires hay muchos psiquiatras, porque un problema muy grande que hay acá en Salta es que hay pocos. Y no, también es un problema a nivel nacional, por eso es que la psiquiatría está catalogada, digamos, como una especialidad crítica, en donde se dan incentivos a los residentes y demás para que se puedan especializar en psiquiatría, ya que hay escasos profesionales. Ajá. Bueno, otra Cande dice, primero qué hace y después en qué parte del hospital trabaja, o sea, en qué sector. Es un poco lo que contabas antes, ¿no? Del dispositivo y todo esto, pero no sé si querés agregar algo. No, sí, que estoy en guardia, en consultorios externos, y bueno, que hay distintos tipos de dispositivos. Nada, de que a mí me gusta este trabajo porque aprendo mucho y vienen muchos pacientes con problemáticas distintas, el contexto también es particular, entonces es muy enriquecedor. Ajá. Bueno, Lucas dice, si es que trabaja con pacientes internados, ¿es difícil tratar con ellos? Bueno, o sea, tiene su complejidad, ¿no? Como cualquier paciente, pero nada, difícil es el contexto en realidad. De una persona depende de la internación. No sé si sería una internación por salud mental o internación... Bueno, ponerle que sea una internación de salud mental, sí, tiene su complejidad porque nadie quiere estar en un hospital internado o digamos, es una situación difícil. A veces la persona no colabora, a veces la persona está reticente, se niega a las intervenciones. Muchas veces, como están fuera de sí o con un juicio desviado, no entienden que le está pasando algo. Bueno, son como, depende del caso, sí, tiene su complejidad. Y para eso también hay que seguir formándose como profesional, porque cada persona es distinta, cada persona tiene su propia impronta, sus propios problemas, su propia complejidad. Y también una de las cuestiones que me habías preguntado y no te respondí es ¿qué hago yo en el hospital? Y bueno, doy atención particular, que es en consultorios externos. Trabajo interdisciplinariamente en las guardias. Digamos, se puede brindar una contención verbal, se pueden hacer distintas intervenciones psicoterapéuticas en los distintos ámbitos donde están. También se trabaja con los profesionales, por ejemplo en interconsulta, cuando hay un caso complicado o complejo en el cual el otro profesional por ahí se resiste o tienen algunas complicaciones, también se trabaja, digamos, ahí en interconsulta con otros profesionales. Y siguiendo un poco con esto que decía Lucas, porque él te preguntó esto de pacientes internados, ¿no? Uh-huh. Y vos te referiste a un paciente internado por salud mental. ¿Cómo sería el caso de un paciente internado por, no sé, alguna cuestión biológica? O sea, primero se tiene que dar la recuperación y de ahí se aborda o no. Bueno, no necesariamente, se puede hacer en paralelo la atención. Por ejemplo, la otra vez había un caso que comentaba una residente superior de un caso de diabetes en donde tenía una necrosis y tenía una infección, digamos, en una de las piernas y que iba tomando cada vez más esa infección y esa paciente empezó a tener un cuadro depresivo, un episodio depresivo grave, digamos, en donde no quería levantarse, no acataba las indicaciones médicas y ahí se interviene, digamos, interviene salud mental para poder ir en paralelo con lo médico, ¿no? Porque no hay que esperar, también hay que ver los tiempos del paciente, no es que el paciente es pasivo y nosotros activos, sino que hay un común acuerdo y ahí se va interviniendo también para facilitar y para que el desarrollo de lo médico también se pueda dar.
Vos sabés que te iba a leer otra pregunta, pero ahora que hablaste, ¿no? De esto de internación y del acompañamiento a la par de la internación, te voy a leer una pregunta que me hizo Pitu. ¿Cómo es el proceso al acompañar a pacientes que sufren de depresión para llevar a cabo un tratamiento médico por alguna patología? Y me dice, a mí me sorprende en lo que es el ámbito de la bioética médica, lo complejo que es trabajar en equipo entre médicos tratantes, psicólogos, enfermeros. Y me dice, suponete, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer que llevan mucho tiempo de tratamiento, los casos de depresión se presentan mucho y ahí el psicólogo no puede obligar a que se lleve a cabo un tratamiento, pero sí puede acompañarlo y entender por qué el paciente no quiere hacerlo. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Y es cierto lo que dice, que en el ámbito hospitalario se dan muchas cuestiones de este estilo, ansiedad y depresión, básicamente en las personas que están internadas con patologías graves, como puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser un montón de cosas, y que se despierta, digamos, se produce una depresión a partir de esta afección médica y además de todas las problemáticas personales que pueda tener el paciente. Pero también es interesante cómo plantea ella la pregunta, que habla también de la complejidad del equipo, ¿no? De cómo se trabaja. Y muchas veces el médico tiene en mente el deseo de curar al paciente. Y muchas veces el paciente no demanda eso, o no quiere eso, entonces hay que ver qué pasa con esa médica, con ese médico cuando el paciente no quiere curarse. Cuál es la resistencia ahí, trabajar la frustración del médico, digamos que el médico pueda ver que está frustrado con ese paciente y por ahí destrabar eso, ¿no? También esa es un poco la función del equipo, de poder observar la situación más allá de lo que presenta el paciente, también cómo actuamos nosotros como profesionales, porque muchas veces tienen que ver con resistencias más de los profesionales o con objetivos que nosotros queremos lograr con ellos y realmente no se los escucha. O no se da un espacio de intercambio. Para eso también sirve la intervención de salud mental, para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con este paciente? ¿Cuáles son las coordenadas de su sufrimiento? ¿Por qué está sufriendo? ¿Qué podemos facilitar? También tener en cuenta los derechos del paciente, porque hay un derecho que es de no continuar con la intervención médica, si así lo desea, y bueno, son situaciones muy complejas que dan para debatir, para pensar y demás, pero es interesante poder también trabajarlo y debatirlo entre todos los sectores porque no son situaciones fáciles y bueno, hay que ver también ahí, ¿no? Nuestras propias frustraciones como profesionales ante pacientes complejos. Está buenísimo esto que decís porque es tal cual, ¿no? O sea, la lectura que vos estás haciendo de esta pregunta es como mucho más psicológica, porque por ahí lo que pasa con otras profesiones, como por ejemplo con la medicina, es que se presta mucha atención al paciente, el foco está puesto en el paciente y en qué pasa y en cómo lo solucionamos. Y por ahí en psicología, si bien obviamente siempre el centro va a ser el paciente, nosotros somos mucho más de leer lo que le pasa a uno también con el caso, ¿no? O sea, ¿qué me pasa a mí que me está frustrando o que me está afectando de mi trato con este paciente, ¿no? Porque somos seres humanos, entonces si son dos almas humanas, una tratando de ayudar a la otra, bueno, siempre van a surgir estas cosas. Así que me parece muy interesante esto que decís, Emi, porque está bueno como trabajarlo en tu propio análisis, en tu propia terapia, qué pasa con esa frustración. Sí, en realidad pasa en general a todos, porque nosotros estando en un hospital tenemos que lidiar con la muerte todo el tiempo. Y eso es como muy frustrante, muy cansador, con la enfermedad, con la muerte. Son cuestiones muy pesadas y que es normal que aparezcan estas frustraciones y este estrés también, ¿no? Por algo son las especialidades del hospital las que más sufren estrés, porque bueno, están constantemente de cara con la muerte, con la enfermedad y más aún trabajando en un lugar de un sector oncológico, digamos, ¿no? Con pacientes con cáncer, mucho más todavía. Bueno, Emi, y ya para terminar quedan dos preguntas. Aldi dice, ¿cuál es la experiencia más loca que te haya tocado vivir con un paciente? Bueno, experiencia más loca, no sé.
Nada, llegan de todo tipo, ¿viste? Como es un hospital interzonal que está ahí en la provincia de Buenos Aires, llegan casos todo el tiempo. Ahora no recordaría, pero ponele hace 2 semanas, ponele que atendí a un paciente, atendimos con el equipo que te quedó internado este paciente por salud mental, que decía en su delirio que tenía que comprar canchas de pádel para hacerle un bien a la sociedad. Entonces él le robó la plata a su suegra, le robó dólares y compró materiales para poder para hacer las canchas de pádel y demás. Y bueno, fue todo un problema. Y vino y fue muy loco entrevistarlo por todo su delirio. Bueno, así hay muchas personas también que en el momento alucinan o ven cosas o deliran con cuestiones muy descabelladas, y que a uno lo dejan impresionado, pero bueno, hay que entender que es su forma de transitar por el mundo y nada, poder darles una mano en el sentido de que no estén en riesgo su vida. ¿Vos decís que alucinan en el momento en el que los estás tratando? Sí, a veces llegan los pacientes con alucinaciones, que ya sean visuales, auditivas, llegan muchos que escuchan voces, que ven cuestiones ya de lo que es visual en el momento. Sí, por ejemplo, había una paciente, que decía que escuchaba que su vecino le hablaba, que bueno, que le decía que sos hermosa, que tal cosa, que otra, en ese momento, digamos. Y así un montón de sintomatología psicótica, eso se ve bastante. También en medio de un consumo, también hay cuestiones de la sensopercepción que están desreguladas, o sea, de alucinaciones y de delirios. Y más o menos, ¿qué casos te llegan, digamos? O sea, en promedio, ¿no? De todos los casos que te pueden llegar o de los que te van tocando, ¿qué es lo que más se repite? Pues no sé, pueden ser brotes psicóticos, pueden ser casos de intento de suicidio, ataque de pánico, no sé. ¿Qué es lo que más aparece? Bueno, mucho de todo lo que mencionaste. Llegan también muchos pacientes por consumos problemáticos, llegan pacientes con intentos de suicidio, también con depresión, con ansiedad. También se ha visto luego de la pandemia, se ha agravado mucho la situación. Ahora con esta crisis económica también la gente desarrolla mucha sintomatología ligada, digamos, ¿no?, al ataque de pánico, a la ansiedad, a la depresión. Y también, obviamente, descompensaciones psicóticas. Un poco de todo, digamos. No te sabría decir estadísticamente cuántos más, pero creo que por ahí va. Ajá. Bueno, y la última pregunta, Nela pregunta, ¿cuál es el caso más jodido que te tocó? Bueno, caso más jodido. Sí, hay casos muy complejos que muchas veces no se sabe cuáles son las causas o las raíces de por qué, entonces hay que investigar mucho con los familiares, con el paciente mismo y demás. Pero bueno, te cuento lo más fresco que tengo. La semana pasada había una persona que transitó toda su vida, entre comillas, según los familiares, normal, sin ninguna descompensación, sin ninguna cuestión, digamos, extraña. Y de la nada encuentran que se había degollado, digamos, ¿no? Pero no había muerto, sino que estaba sangrando en el baño. Y lo encuentran y lo llevan al hospital, al shock room. Y bueno, pareciera ser, digamos, una descompensación psicótica, pero ya una persona adulta, grande. Y un caso muy complejo porque no se sabe muy bien qué pasó. Entonces, bueno, hay que hacer todo un tema de investigación ahí y de evaluación muy profunda para poder ver qué es lo que sucedió con esa persona. Y bueno, también la otra vez llegó un paciente, en realidad no era un paciente, no sé si diría paciente, que luego de matar a sus padres fue al hospital. Digamos, sin decir nada, fue al hospital y pareciera ser que era, digamos, un psicótico ya crónico, pero que en ese momento no tenía ningún tipo de sintomatología. Pero luego del asesinato fue al hospital y después cayó la policía, por ejemplo. Suceden esas cosas también. O que la ambulancia lleva pacientes que, no sé, se han tirado de un puente, de un tren. Veneno para ratas. Claro, veneno para ratas. O, por ejemplo, la otra vez una paciente que tenía podríamos decirlo, una conducta compulsiva
de comer goma espuma y ya tenía complicaciones médicas porque, bueno, se comía el colchón, digamos. Entonces, bueno, ahí también tuvo que intervenir salud mental y bueno, son de los más variados casos que te imagines y nada. Bueno, y así terminaríamos con las preguntas de la gente. Gracias a todos los que participaron, a todos los que se coparon para preguntar. Bueno, Emi, muchas gracias a vos por participar, por animarte a venir a compartir tus experiencias, las cosas que viviste, a salir un poco de la zona de confort y participar en un podcast. Siento que es muy, muy enriquecedor, no solamente para mí, sino para la audiencia, escucharte. Y un placer tenerte acá. Muchas gracias. No, por favor, Fran, muchas gracias a vos y nada, tampoco es tanta mi experiencia, pero desde lo poco que pude experimentar, quizás haya sido de colaboración para tu podcast, eso es lo más importante y bueno, poder, como vos decías, derribar esos mitos y prejuicios que rondan alrededor de la salud mental, poder derribarlos porque es un recurso que puede tener la gente para aprender otros modos de transitar la vida, con menos padecimiento, y tener otras herramientas, digamos, con las cuales desenvolverse, ¿no? Así que es muy, muy valiente lo que haces y te felicito por este proyecto y te deseo todos los éxitos del mundo para vos. La verdad que sí, estuvo muy lindo. Siento que está bueno derribar mitos, concientizar a la gente y bueno, como vengo intentando desde el primer capítulo, tratar de reivindicar la psicología como ciencia, como disciplina, y que la gente pueda entender la cantidad de ámbitos en los que puede estar inmerso un psicólogo y aportar desde su rol de agente de salud mental. Así que por mi parte nada más, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos, por participar. Si se quedaron hasta acá, les agradezco el quíntuple, fue muy lindo el episodio. Y los invito a comentar el episodio, a seguirnos en Spotify, a darle like, a compartir. También los invito a seguirnos en Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato. También creamos un TikTok. Los invito a seguirnos. Ahora ya estamos disponibles en Apple Podcast, en YouTube Podcast y próximamente en Google Podcast. Así que vamos a estar disponibles en todas las plataformas para que nos escuchen desde donde prefieran. Así que muchas gracias. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco. Recuerden que la vida es psicología y hasta la próxima.